Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Un día más, ya casi finalizando la semana de trabajo, la semana laboral, damos comienzo a este tiempo de tranquilidad, este tiempo de estar en la presencia del Señor, nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en San Juan de Alfarache, Sevilla, perteneciente a la Iglesia Española, Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, y cada noche siempre estamos pensando en una intención de oración. La verdad es que tenemos la misma sensación que cuando comenzamos la primera escalada del virus, en que cada día las cifras van subiendo, y en ese punto estamos ahora en el que las cifras van subiendo. Así que no sabemos qué es lo que viene, vuelve nuevamente la incertidumbre. Hace unas semanas tan solo se hablaba de que la letalidad del virus no era tan grande. Ahora ya se está hablando de que el virus se está reproduciendo de una manera nuevamente con una tasa de letalidad más alta. Así que, hermano, tomemos estos tiempos de oficio vespertino, de oración, de intercesión, de estar en la presencia del Señor. Tomémoslo como un alto en el camino de cada día. Vivamos un día a la vez y tomémoslo como una oportunidad para estar en la presencia del Señor. Con ese espíritu, con ese deseo, con esa intención de refugiarnos bajo las alas del Omnipotente. Vamos a orar. Padre, en esta noche agradecemos profundamente saber que tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado. Haznos más conscientes de lo bueno que nos das y enséñanos, Señor, para que aprendamos a darte las gracias como solamente tú te mereces. Señor, que en esta noche tú sigas hablando a nuestras vidas a través del Salmo 23 y que esas palabras puedan ser palabras que sanan nuestra alma, que nos ayudan, nos fortalecen y nos renuevan para poder enfrentar los próximos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues con este deseo empezamos nuestra liturgia como cada noche y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya gracia nada podemos hacer. Vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, con tu ayuda, para que podamos llevar mucho fruto y demos así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza
no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a orar como cada noche el Salmo 23. Y no digo leer, digo orar, porque estamos enseñando acerca de lo práctico que podemos aprender de estos versos, de estas palabras, pero queremos orarlas con el corazón. Por eso decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a dar ahora, vamos a seguir compartiendo acerca de el estudio que estamos haciendo, acerca de el tema que empezamos ayer, lo titulamos La receta de Dios para el dolor. Estamos centrados en el verso 5 del Salmo 23, lo voy a repetir otra vez. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ayer vimos que algunas versiones dicen mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dijimos que el problema es que nuestra respuesta a las heridas de la vida, a los dolores, a veces provocados por otros, a veces no los podemos provocar a nosotros mismos, con la respuesta que damos a diferentes situaciones. Estábamos compartiendo ayer que la respuesta casi siempre es incorrecta y que antes de ver el antídoto de Dios, la receta de Dios, íbamos a ver las cosas que no hacemos bien. Hoy vamos a ver cuál es el antídoto de Dios, pero quiero recordar qué es lo que no tenemos que hacer cuando estamos heridos. Primero dijimos el no ignorar la herida, y eso se hace cuando lo negamos, cuando lo minimizamos o cuando lo aplazamos. También hablamos de no huir del dolor. Recordamos aquel texto bíblico de un salmo que dice David, tan bonito, dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, me apresuraría a escapar. En el fondo, lo que se está haciendo es tratar de huir del dolor. No esconder el dolor. Esto es una de las cosas terribles que vivimos en las iglesias, y tenemos que orar para que Dios provea oídos fieles, oídos honestos, a los cuales se les pueda compartir estos dolores. Es terrible ver cómo tantos cristianos se ponen la careta de que todo está bien, de que todo está estupendamente, pero dentro de sus almas, en sus corazones, van arrastrando dolores y heridas que no han sido curadas. Y ayer hablábamos de la confesión, de poder compartir, de no callar y poder compartir con personas esos dolores. Así que, hermano,
oramos para que el Señor provea de personas que puedan hacer este trabajo que tanto se necesita para la Iglesia. Hablábamos también de que la Iglesia tiene que ser un lugar, un espacio de confianza. Y tristemente lo que vemos es lo contrario. En muchos casos vemos que en las iglesias hay demasiado lleva y trae, o trae y lleva, y eso provoca que la gente se encierre en sí misma y se ponga una máscara para aparentar lo que no es. Bueno, eso realmente no es la idea de lo que tiene que ser una comunidad cristiana. Tenemos que tratar de que haya atmósferas, ayer decíamos, atmósferas de franqueza, de honestidad y de autenticidad. Nada de máscara. Ser honestos, poder tener un ambiente donde somos honestos. Por eso Santiago decía, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. Así que Santiago estaba hablando de una sanidad emocional, una sanidad espiritual, puesto que estaba hablando de ofensas, no estaba hablando de enfermedades. Otra de las cosas que no tenemos que hacer o no debemos de hacer es preocuparnos por el dolor, porque la preocupación siempre genera el efecto de hacer más grande el problema. Cuando nos preocupamos y no paramos de darle vuelta a las cosas, lo que estamos provocando finalmente es que el problema se nos parezca, no que lo sea, se nos parezca más grande. Y por último hablamos del resentimiento o la amargura. Y eso realmente es algo terrible, porque el resentimiento o la amargura no hace otra cosa que perpetuar el dolor que ya tienes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a través de la amargura, si tú tienes un dolor que ya tendría que haberse sido sanado, no pensemos que el tiempo sanará las cosas, sino que realmente la amargura se perpetúa y se queda ahí escondida en el alma. Y claro, dicho todo esto, que fue lo que estuvimos compartiendo ayer de una manera muy resumida, hoy volvemos al punto. Si ninguna de estas cosas que hacemos realmente sanan nuestras heridas o nuestro dolor, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es la manera en cómo el Salmo 23, en el versículo 5, nos cambia la escena. Los primeros 4 versículos, la escena es el campo. Y se nos está hablando de el ambiente del pastor y las ovejas. Pero a partir del Salmo 5 se cambia la escena del campo a lo que podría catalogarse como una fiesta, un banquete. David usa la imagen del banquete y además nos da 3 ejemplos o símbolos que nos van a ilustrar los 3 pasos que tenemos que tomar para que Dios pueda sanar nuestro dolor. ¿Cuáles serían? Lo volvemos a leer. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, un paso. Número 2, ungen mi cabeza con aceite. Y número 3, mi copa está rebosando. Son los 3 pasos y los símbolos que ilustran cómo puede uno sanar del dolor. El primero de ellos, tenemos que permitir, hermanos, que sea Jesús el que salde nuestras cuentas. Nunca busques represalia, nunca busques venganza, no te desquites con los que te lastimaron. Confía en el Señor aún en las malas. Entreguemos a Dios el problema. Permitamos que sea Él y solo Él el que se salde la cuenta. Por eso David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Acordaros que angustiadores en otras traducciones más modernas aparece como enemigos. Y es que las ovejas son animales que tienen de manera natural muchos enemigos. Por ejemplo, los lobos, dependiendo de la geografía, te vas a encontrar en el campo lobos, coyotes, osos, serpientes, hasta las mismas garrapatas. Y las ovejas en sí mismas, resulta que para colmo tienen muy pocas defensas, son indefensas. ¿Por qué? Porque no se pueden defender realmente de nada. No tienen unos dientes con los que poder morder que puedan hacer mucho daño, no tienen garras, no pueden pegar patadas, tampoco son de correr muy rápido, así que si nos paramos a pensar tranquilamente, resulta que la oveja es uno de los animales más indefensos que hay. De hecho, una de las reacciones cuando viene un lobo es que el rebaño se junta todos, se pegan unos con otros, pero claro, los que están en los bordes, si hay un ataque de lobos, pues esos son los primeros en caer. No pueden, no es como el caso incluso de las cabras, que tienen
tienen los cuernos, y en el caso de los machos, los cuernos más grandes todavía. En el caso de las ovejas no tienen cuernos, ni siquiera pueden defenderse por ahí. Así que la única manera de permanecer a salvo no es otra que la acción que el pastor haga de su rebaño. Así que tan importante es la labor de un buen pastor, que recordar se encargaba de encontrar una tierra buena, un prado de delicados pastos. No dice de pastos, no, dice delicados pastos, que para que puedan comer lo mejor de lo mejor. Pero también es parte de la función del pastor ahuyentar a todos los enemigos. La verdad es que desde el punto de vista natural lo entendemos estupendamente, pero también tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Y aquí tenemos que hacer como abrir un paréntesis, pidiéndole al Señor que Él se provea para la iglesia, para las iglesias, de buenos pastores. Pastores que tengan el corazón de Dios como David. Pastores que estén dispuestos a dar su vida por las ovejas. Pastores que estén dispuestos a defender a sus ovejas. Así que, hermanos, el plan de Dios para las iglesias pasa por esa figura pastoral, que dependiendo de la denominación eclesial se puede llamar de una manera o se puede llamar de otra. Habrá iglesias que se les llamará párrocos o sacerdotes. Habrá iglesias que se les llamará, estoy pensando en las iglesias católicas, habrá iglesias en las que se les llamará presbíteros. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de las iglesias presbiterianas que se desarrollan mediante ancianos, presbíteros. Estoy pensando también en iglesias, a los responsables de las iglesias le llaman pastores, iglesias más tipo evangélica. Llámese como se llame, da igual cómo se llame. Lo cierto es que cada iglesia, cada comunidad de fe que se reúne en una determinada zona, que está formada por un grupo de personas, vamos a decir, reales, esas personas, esos grupos, necesitan el cuidado de un pastor. Por eso, hermanos, oremos por pastores. Pastores, repito, conforme al corazón de Dios. Pastores que no están buscando su enriquecimiento, que no están buscando una vanagloria personal, que no están buscando un reconocimiento vamos a decir, personal, sino que realmente están, como estamos leyendo aquí, como estamos viendo aquí en el Salmo 23, buscando llevar a las ovejas a prados con pastos delicados, donde las ovejas pueden ser pastoreadas, pueden ser confortadas y pueden ser protegidas. Necesitamos, hermanos, proteger a nuestras ovejas. Espiritualmente hablamos ahora. Fijaros que es como que Dios estuviera diciendo, volvemos al tema, como que Dios nos estuviera diciendo, deja que yo trate con los que te lastiman, con los que te hieren, con los que te hacen daño. Romanos 12 dice, lo dice muy claro Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es un hecho de que el primero que conoce quiénes han sido lastimados no es otro que Dios mismo. Él lo ha visto todo y evidentemente a Dios eso le importa. Y es Él el que puede saldar la cuenta. Hermanos, la cuenta se puede saldar aquí en la tierra, pero en un, vamos a decir, en un escenario final. No se nos olvide, que no está muy de moda decirlo últimamente, pero no se nos olvide que después de la muerte hay un cielo, pero también hay un infierno. Y también habrá un día de juicio. Así que lo cierto y verdad es que Dios tiene muchos más recursos que nosotros para saldar la cuenta. Ahora bien, es muy importante que entendamos que Dios no nos va a sanar mientras nosotros estemos en la actitud de búsqueda de venganza. Y eso es una decisión personal. La decisión personal de si te vas o nos vamos a vengar o vamos a permitir que Dios nos sane. Porque no podemos hacer las dos cosas. O te vengas
o dejas que Dios te sane. Abro otra vez el paréntesis, que es importante. Si es triste ver personas cristianas queriendo vengarse, muchísimo más triste todavía es cuando esas personas que buscan la venganza resulta de que tienen cargos eclesiásticos. Y es muy triste, hermano, el saber de malas actitudes precisamente de los que estamos puestos con una responsabilidad, vamos a decir, mayor ante el Señor. Aquellos que somos presbíteros, aquellos que son obispos, etc. Dirigentes de denominaciones, y que en vez de dejar que sea Dios el que pague la cuenta, tengamos actitudes que no son otra cosa que una venganza escondida, pero que Dios la ve. Así que, hermano, repito, no paguemos mal por mal. Hoy día, la verdad es que la venganza se ha convertido, pareciera, en un gran negocio, pero la venganza no funciona. Es contraproducente. ¿Por qué? Porque la venganza siempre va a mantener vivo el dolor. Cuando nos vengamos contra el dolor, cuando se venga el dolor, solo lo aumentamos, no lo estamos quitando. Solo hay una forma de encontrar alivio, y esa forma la hemos dicho ya en estudios anteriores. La única forma de liberarnos, la única forma de sanarnos es a través del perdón. Ahora bien, el perdón no es decir lo que hiciste no tiene importancia. El perdón no se refiere a decir no me dolió. El perdón no se refiere a negar que se está haciendo una maldad en este mundo. El perdón se refiere a que le damos nuestro dolor a Dios y permitimos que sea Él el que actúe. Así que solo confiemos en que Dios va a manejar la situación. Y yo, hermano, hermana, te aconsejo, nunca busques venganza de un mal que te hayan hecho. Permite que sea Él el que prepare una mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Tú no busques venganza. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar? Bueno, pues lo primero que tenemos que perdonar es porque tú y yo hemos sido perdonados por Dios. Y hemos sido perdonados por Dios, y eso implica que Él quiere que tú también seas como Él y perdones a los demás. Y realmente el resentimiento, la amargura, lo único que provoca es hacernos sentir más miserables. Así que también otra razón es porque nosotros nosotros mismos vamos a necesitar que Dios nos perdone en el futuro. Nosotros vamos a volver a necesitar que Dios nos perdone en el futuro. Dice Mateo capítulo 5, versículo 7, hablando en la bienaventuranza, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo en la medida en que yo perdono a otros es que Dios me perdona a mí, porque lo que damos, recibimos. Así que la invitación es a perdonar. El Padre Nuestro, la oración que Jesús, nuestro Maestro, nos dejó, esa oración tan maravillosa y tan profunda que la hacemos todas las noches. Yo te invito, hermano y hermana, a que practiques la oración del Padre Nuestro. A veces decimos y pensamos en el Padre Nuestro como que eso entraría dentro de las vanas repeticiones a las que Jesús se refería en la forma de orar que tenían los gentiles o los fariseos, que hacían vanas repeticiones. Pero claro, ¿cómo va a ser una vana repetición decir la oración que Jesús nos enseñó? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les respondió: cuando oréis, decid así. Yo sé que la oración del Padre Nuestro, y algún día a lo mejor tendremos un estudio también, como hemos tenido del Salmo 23, tendremos un estudio del Padre Nuestro. Si alguien tiene ganas de que tengamos un estudio del Padre Nuestro, me lo podéis poner ahí en los comentarios y yo me animo para que lo vayamos preparando. Y el Padre Nuestro tiene toda una estructura espiritual. Es decir, no es una simple oración, es una estructura de oración. Nos enseña a orar, el secreto de la oración.
Pero no podemos olvidar que Jesús dijo, decid así, decid así. Y en esa oración del Padre Nuestro, que dentro de un ratito la vamos a hacer, hay un versículo que dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay un perdón condicional. Perdónanos, Señor, dice otra versión, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Lo cual quiere decir que la razón del perdón es porque Dios no nos puede perdonar si nosotros mismos resulta que no perdonamos. Así que, hermanos, cuanto más se busque la venganza, más heridos, más doloridos, más lastimados nos vamos a sentir. Bueno, la segunda cosa es permitir que Jesús nos sane las heridas. Por si ya se nos ha olvidado, la primera era permitir que Jesús salde nuestra cuenta. Es decir, Él nos prepara una mesa delante de nuestros enemigos. La segunda, permitir que Jesús nos sane, que sane nuestras heridas. De ahí el versículo de unges mi cabeza con aceite. Y esto tiene una explicación. Vamos al mundo natural otra vez. Los pastores, esta es una historia que no sé si a lo mejor has escuchado o no, pero es muy interesante. Los pastores le ponen aceite a las ovejas en la cabeza por dos razones. Es decir, cuando dices que unges mi cabeza con aceite, eso David, que era pastor, lo ha tomado la imagen de cuando él le ponía aceite a sus ovejas en la cabeza. Entonces, fijaros, ¿para qué? Por dos razones. Para suavizar y para sanar. Fijaros qué curioso. El peor enemigo de las ovejas no son los lobos, son las moscas. Y resulta de que las ovejas además las odian a las moscas. ¿Por qué? Porque no las pueden quitar de sus cabezas, no llegan con sus patas, no se pueden dar con su cola. Y cuando llega el verano, que hay un montón de moscas, las moscas además se meten en las narices, perdonadme si alguien no ha cenado, porque esto va a sonar un poquito escrupuloso. Las moscas se meten en las narices de las ovejas y ponen ahí sus huevos. ¿Qué es lo que pasa? Que las larvas de los huevos nacidos en las narices de la oveja las vuelven literalmente locas. ¿Qué pasa entonces? Pues que a veces en el transcurso del verano se puede ver a las ovejas que se golpean contra una roca porque las moscas las han vuelto literalmente locas y no se puede hacer nada al respecto. Es decir, los gusanillos de las larvas de las moscas se han metido dentro de la nariz y ellas no se lo pueden sacar y la única opción que tiene es pegarse cabezazo contra la pared. Bueno, daros cuenta de que esto ya llama la atención, que algo tan pequeño, a veces las pequeñas cosas en la vida son las que más nos irritan. ¿Qué hacen los pastores entonces? Toman aceite de oliva, la mezclan con azufre y ungen las cabezas de las ovejas. Y eso se convierte en un repelente natural de los insectos. Esto representa las palabras del pastor que dice: yo me encargo de las irritaciones, las cosas que te irritan, yo me encargo de ellas. El aceite también se usa como un ungüento. Cuando la oveja tiene una herida, el pastor le pone aceite. Porque el aceite de oliva hace una labor, una función de proteger y también de suavizar. Entonces, cuando David está diciendo en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, lo que está diciendo también es que Dios va a suavizar mis heridas. Imagínate qué belleza de pensamiento, que el pastor nos unge la cabeza con aceite y nos suaviza, y es como que hace más pequeñas nuestros dolores y nuestras heridas. De hecho, esto mismo es lo que Jesucristo hace con nuestras heridas. Dice el Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice: no solo saldo la cuenta, sino que si vienes a mí y me das tu dolor, yo saldaré la cuenta y haré el trabajo de la reparación. Trabajaré para restaurar tu espíritu. Dios puede y quiere restaurar nuestro espíritu. Él puede
suavizar nuestras heridas. Él las puede vendar. Así que cuando perdonamos a una persona que nos ha hecho mal, que nos ha lastimado, que nos ha provocado dolor, ¿quiere decir eso que el dolor desaparece? No, no inmediatamente. En algunos casos sí. Puede existir hasta ese milagro de que desaparezca el dolor instantáneamente. Pero lo normal, ¿qué es? Lo normal es que aunque tú lo hayas perdonado, quedas dolido. Te queda esa cosita por dentro, ¿verdad? ¿Hay algo que tú hayas perdonado a alguna persona, pero se te queda ese dolor por ahí? ¿Se te queda ese dolorcillo por ahí? Entonces, repito, el perdón es instantáneo, pero la restauración toma un tiempo. De hecho, la restauración puede tomar incluso años o meses, dependiendo del daño que se haya provocado. Bueno, la buena noticia, hermanos, hermanas, es que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nos damos un pequeño corte, no necesitamos un vendaje. Pero entre más grande sea la herida en la vida, y podemos citar heridas grandes como por ejemplo cuando hay divorcio, malas relaciones matrimoniales, rechazo de los padres, malas relaciones entre hermanos o de los hijos hacia los padres, cuando hay vejaciones, imaginaros estas imágenes que se nos plantan en el Facebook del bullying que hacen los niños unos con otros y se golpean sin piedad. Eso como queda grabado en la persona que sufre eso. La persona que te ha engañado por intereses personales, pues son cosas realmente serias que no son cosas que se van a sanar pronto. Repito, a no ser que Dios haga un milagro. Yo creo en los milagros y Dios te puede sanar milagrosamente. Una herida profunda, no superficial, una herida profunda sí necesita ser vendada y sí necesita ser curada. Por eso cuando nos dan una cirugía y nos dejan unos puntos, tienes 2 semanas que tienes que estar cuidándote los puntos, no se te vayan a infectar. Y cuando pasan 2 semanas normalmente tienes que ir tienes que estar yendo para que te estén curando los puntos y ver que se están secando bien. Y luego cuando te los quitan, tienen que ver que ha quedado curada la herida. Si eso queda curado, muy bien, pero si hay un punto que se infecta, eso va a tardar un tiempo, más de 2 semanas, en curarse y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, muchos cristianos pensamos que una vez que hemos perdonado, las cosas ya desaparecen. Pero esto no es así, solamente hemos dado el primer paso. Pero ahora tiene que venir la sanidad de Dios restaurando nuestra alma. Y la restauración toma tiempo. Pero hermanos, yo también os quiero decir algo. Deja a Dios que te sane. Porque muchas veces somos nosotros los que le estamos impidiendo con nuestras actitudes a Dios que Él nos sane. Y yo os digo, es mucho mejor vivir sanado que vivir con heridas emocionales. Porque una herida emocional, sin sanar, está siempre supurando. Es como cuando, el ejemplo que he puesto antes de los puntos, si no se terminan de cerrar, cada vez que tú tocas ahí, eso duele. Pero cuando la cicatriz se queda completamente sana y pasan los meses y se ve la señal de que tú tuviste ahí algo, aunque cada vez los cirujanos las cicatrices las dejan menores, tú puedes tocar esa cicatriz, que ya la tienes sana, la puedes estar tocando y a ti no te duele nada, no te duele. Tú te acuerdas de lo que te dolió, pero cuando tocas ahora, ya no te duele. Lo mismo es cuando tú has sido restaurado en tu alma. Si tú tienes un recuerdo amargo de un daño que alguien te ha hecho y cada vez que lo recuerdas, tocas la herida y te duele y te sientes mal, entonces quiere decir que todavía no has sanado de aquello. Tú has podido perdonar, pero no has sanado. Ahora, el día en que tú puedas hablar de aquello que te pasó, que tanto te dolió y que tú perdonaste y que ahora lo empiezas a tocar, pero ya no te duele, ya no lo cuentas con dolor. Ayer hablábamos precisamente de a veces, yo he tenido, yo y muchos otros pastores, cuando las personas nos cuentan a lo mejor cosas más sensibles de su vida, tenemos montones de testimonios de personas que nos están contando algo
y lo están sufriendo y lo están padeciendo y bueno, es algo horrible. Y siempre aparece la pregunta del millón. Cuando te están contando algo así, la pregunta del millón del pastor no es otra que, bueno, ¿y cuánto tiempo hace que te pasó eso? Y claro, te lo están contando con tal lujo de detalle y con esa hipersensibilidad que tú piensas, ¿qué día de la semana pasada te pasó? Y oh sorpresa, descubres que te están contando algo que les pasó, imagínate, hace 20 años. Entonces quiere decir que por 20 años hemos llevado unas heridas supurando que cada vez que las tocamos duelen. La pregunta es, ¿qué es más inteligente? ¿Dejar que Dios nos sane? ¿Dejar que Dios nos restaure? ¿Dejar que Dios nos deje completamente sanos y vivir sanos? ¿O tener heridas que cada vez que las tocamos nos están supurando? ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? Así que hermanos, yo os animo, yo me animo también a que no haya heridas emocionales en nuestra vida que Dios no haya sanado ya. Después de terminar la charla que estamos dando, vamos a hacer una oración para que realmente le dejemos al Señor sanar nuestro corazón. ¿Cómo sana Jesús nuestras heridas? Esa es otra pregunta. ¿Qué tipo de vendas son las que hay que usar para sanar nuestras heridas emocionales cuando la gente nos hace daño? Bueno, pues yo voy a hablar de cuatro cosas que vamos a verlo como una venda, de una manera paradójica o metafórica, mejor dicho. La primera venda es usar la comunión. Es decir, usar la comunión tiene que ver con la reunión en nuestras iglesias. Y hemos dicho antes, qué bonito sería que cuando uno se sienta en un grupo, en su iglesia, que tú puedas llegar con honestidad, sin ninguna máscara, y tú puedas decir cómo te sientes con total honestidad. Y que puedas encontrarte personas que no te van a juzgar por lo que tú estás diciendo. Hermanos, cuando alguien nos cuenta cómo se siente, tú no eres el juez de la vida de esa persona. No tenemos derecho, bíblicamente hablando, a juzgar a nadie. Y el que esté libre de juzgar, que tire la primera piedra. Que Dios nos perdone a todos. Pero la Biblia nos enseña, no juzguéis y no seréis juzgados. No dice, podéis juzgar si os da la gana. No, dice, no juzguéis. Que no juzguemos, hermano. Qué bonito sería que nuestras iglesias se puedan levantar en ambientes exentos de juicio. Qué bonito sería. Que no juzguemos a nadie, hermano. Que tú puedas llegar a una reunión y tú puedas compartir cómo te sientes y que seas bendecido con la comprensión, con la oración, con el cariño de los hermanos, con la ayuda de los hermanos. Así que oramos por ese tipo de ambiente y recomendamos además que cuando te has sentido herido por alguien, lo mejor es compartirlo con alguien cercano a ti, por supuesto que sea cristiano. Es decir, no nos aislemos ya que necesitamos la comunión. Necesitamos estar en grupos con otras personas, en iglesias. A veces la iglesia puede ser tan grande que no conoces a nadie y a veces puede ser lo contrario, que es tan pequeña que no tienes con quién hablar. Bueno, oremos para que Dios provea espacios sanadores, espacios terapéuticos, donde Dios nos pueda sanar a los unos y a los otros. Por eso necesitamos la oración, porque Dios usa la oración. Daros cuenta de que también, además de hablar con gente, tenemos que hablarlo con Dios. Tenemos que contárselo a Dios como el que habla como un amigo. Decirle a Dios cómo nos sentimos. A veces pensamos que orar es, que la oración es una cuestión, vamos a decir, en un extremo litúrgica, donde hay unas fórmulas que rezamos y eso es orar. Bueno, eso es parte, pero no todo. Tenemos que aprender a tener en Dios, Padre, y a tener a Jesús, sobre todo a Jesús, como nuestro amigo, al que le podemos contar todo al detalle. Cuando tú llamas a un amigo tuyo y te cuenta, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, me ha pasado lo demás, esta semana he hecho esto, he hecho lo otro, estoy pensando por aquí, estoy pensando por allí. Ese tipo de relación de amistad, de amigos,
tenemos que tenerla con Dios. Entonces, desahoguémonos con Dios, como hacía David. Seamos honestos acerca de nuestros sentimientos. Si Dios sabe cómo tú estás, Dios sabe cómo tú estás. No aparentes nada delante de Dios. ¿Qué hizo el fariseo? Señor, yo te doy las gracias porque soy esto y soy aquello y soy lo de más allá y patatín y patatán. Y ahora estaba el otro, el publicano, todo hecho polvo en una esquina que no podía levantar ni la cabeza. Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús dice, ¿quién pensáis que fue justificado? Todo lo que dijo, cuidado, todo lo que dijo el fariseo era verdad. Era verdad. Él hacía todo eso que decía. Pero a Dios no le impresiona lo que hagamos. A Dios lo que le impresiona es nuestra honestidad. Que le contemos cómo nos sentimos. Así que, hermanos, aprendamos a desahogarnos con Dios, a contarle nuestras cosas como que fueran amigos. No lo hagas por la calle, porque van a pensar que estás loco. Tampoco lo hagas delante de algún hijo tuyo, así como que estuvieras hablando con tu amigo invisible, porque van a decir, uy, a mi madre, a mi padre ya, esto de la religión le está sentando mal. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, entrar en vuestro cuarto, en lo íntimo, ahí, en la intimidad. Estos son cosas íntimas con Dios. También Dios también usa la adoración, adorar. Esto es muy interesante, hay un poder sanador en la adoración. No sé si te ha pasado que entras en una iglesia cuando has estado mal, te has sentido triste y cuando oyes la música empiezas a llorar, sientes algo, empiezas a llorar y de pronto esas lágrimas se convierten en una sanación emocional. Dios usa la adoración y usa también su palabra para edificarnos y para vendar nuestras heridas. Por último, Dios puede usar también a personas, a pastores de carne y hueso, para vendar nuestras heridas. Y es que así fue que Dios hizo el universo. Y esto se refiere también al contrario. Dios te puede ayudar en tu sanidad. Fíjate qué curioso es esto. Cuando tú ayudas a otras personas. Cuando tú ayudas a otras personas, resulta que Dios te sana a ti. Claro, las otras personas dirán, anda, está orando para que me sanen a mí y lo sana a él. Sí, esa es la paradoja. Eso es parte de lo que siembra y recogemos. Si estamos sembrando ayudar a otros, vamos a recoger la ayuda de Dios también en la dirección de nuestra vida. Así que, hermano, por aquí van los tiros, podríamos decir. Ahora bien, aquellos que hoy estáis heridos, aquí entramos ya con palabras mayores. Sentís un dolor tan grande. No estamos hablando de una herida que simplemente la vendamos. Estamos hablando de esa herida que todavía no eres ni capaz de entender. Lo que sería una gran herida. Antes hemos puesto algunos ejemplos. Una gran herida que no podemos ni entender. Normalmente, como hemos dicho en estudios anteriores, la pregunta del millón, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Esas heridas que son tremendas. Yo, por la gracia de Dios, he pasado por unas cuantas. Dios ha querido que yo pase por unas cuantas. No digo una, unas cuantas. Lo digo con total honestidad, desde pequeño. Desde pequeño yo he pasado por unas cuantas de esas. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que entender, hermanos, que la sanidad ocurre siempre en dos fases. Cuando estamos heridos, imaginaros una cirugía, un hueso que se rompió, siempre hay dos fases en la curación. Vamos a verlo primero desde el punto de vista físico y después lo vamos a entender desde el punto de vista espiritual. Primero está la etapa del no te muevas. A veces en los hospitales a eso le llaman el reposo absoluto. No te puedes mover de la cama después de una cirugía X o después de una enfermedad X. O te ponen incluso el yeso para que no puedas mover el hueso roto, que está roto. Después pasa un tiempo
y te quitan el yeso y ahora te dicen que debes mover tu cuerpo. Primero te dicen, no te muevas nada, reposo absoluto. Y luego se pasa a la siguiente, que es justamente lo contrario. Ahora tienes que moverte. Y claro, para eso están los terapeutas físicos, los fisioterapeutas. Es decir, los que ahora nos tienen que poner a andar o a mover determinados músculos. Lo estamos viendo infelizmente como una de las consecuencias del COVID, de gente que ha estado en la UCI y ahora las tienen que enseñar hasta a andar prácticamente. Han estado no sé cuántos meses en la cama, no sé cuántas semanas. Han perdido casi toda la masa muscular y ahora tienen que enseñarles a andar. Entonces fíjate la enfermedad. Primero, no te muevas, quieto. Pero segundo, ahora te tienes que mover. Sí o sí. Así que hermano, tengámoslo esto en cuenta. Y además, después de que estemos completamente sanos, no se nos olvide que tendremos una cicatriz. Siempre quedan cicatrices después de una herida. Y cuando tiene uno una cicatriz, tiene una elección. Cada vez que ves la cicatriz, porque la vas a ver, la vas a recordar, puedes recordar la herida o puedes recordar que ya nuestro sanador nos sanó la herida. Esa es la decisión. Que puedas ver la cicatriz y puedas acordarte de la gracia de Dios. Esto realmente es algo precioso. Cuando recuerdes la derrota, el fracaso, ese divorcio, ese dolor, entonces puedes pensar, yo soy un trofeo de la gracia de Dios. O dicho de otra manera, en vez de centrarnos en el dolor, centrémonos en nuestro sanador. Por último, y con esto termino, perdonadme que esta noche nos estamos alargando más de la cuenta. Tercero, permitir que Jesús satisfaga mis necesidades. Es lo que significa mi copa está rebosando. En la Biblia, una copa rebosante es el símbolo de la satisfacción total. Significa, tengo todo lo que necesito. En el Medio Oriente, pensar por un momento que es casi un puro desierto, cuando alguien te da un vaso que está rebosando, significa que están desperdiciando algo, o agua o vino. En el desierto no se desperdicia agua y no se desperdicia vino a menos que se tenga más de lo necesario. Así que cuando necesitamos recuperarnos de una herida, necesitamos poner nuestra mirada en Dios, que nos satisface de todas nuestras necesidades. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando salimos heridos es porque ponemos nuestra mirada, pensarlo por un momento, cuando salimos heridos es porque ponemos nuestra mirada en otras personas para que satisfagan necesidades que solo Dios puede darnos. Esto da para otro estudio, lo que acabo de decir. Es decir, nadie te puede dar una seguridad total en la vida. Nadie te puede dar todo el amor que necesitas. Nadie te va a hacer completamente feliz. Entonces, si estás esperando algo así de alguien, ya te lo digo, te vas a desilusionar y te vas a sentir lastimado. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso que el ser humano o que otro ser humano fuera el que satisfaciera todas sus necesidades. Tenemos hermanos que reconocer, hermanas, que tenemos necesidades que solo Dios puede satisfacernos. Solo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú esperas que otras personas suplan esas necesidades, terminarás resentido porque no lo pueden hacer. No se puede amar incondicionalmente las 24 horas del día, eso es idealizar una relación. No podemos dar seguridad 24 horas al día. No podemos hacer feliz a nadie 24 horas al día. Pero Dios no se cansa nunca. Nunca está de mal humor, nunca se desilusiona. Por eso, si ponemos nuestra mirada en Él, nuestra copa rebosará.
¿Rebosar con qué? ¿Con qué va a rebosar nuestra copa? Con esperanza. Necesitamos en estos días esperanza. Necesitamos pensar en Dios con esperanza, como dice Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos va a hacer rebosar con amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Nos hará rebosar con gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículo 24. Así que, hermanos, cuando Dios nos está diciendo voy a llenar tu copa hasta que rebose, lo primero que tenemos que pensar que eso significa que tú eres importante para Dios. Tú eres especial. Si estás herido porque alguien te hizo mucho daño, Jesús lo invita a un banquete. Dice, te he preparado una mesa para ti en presencia de tus enemigos. Voy a ungir tu cabeza con aceite, tu copa rebosará. Él es el que va a saldar nuestra cuenta, va a suavizar nuestras heridas, va a suplir cada una de nuestras necesidades. Me parece que es un trato que no podemos rechazar. En ese banquete de plenitud, ayuda y salvación. Hermanos, termino diciendo que qué cosa que cuando pienso en el banquete que Él nos prepara, no sé por qué no puedo dejar de pensar en la cena del Señor. No hay mejor ni mayor banquete al que nos podamos sentar que a la cena del Señor, que ahora lo hacemos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, pero recuerda que habrá un día glorioso, maravilloso, en el que nos sentaremos. No sé cómo se va a disponer en el cielo, si en una sola mesa muy larga, infinita, o muchas mesas en paralelo. No sé cómo Dios lo va a organizar, pero van a hacer falta mesas, porque allí vamos a estar cientos de miles de hijos e hijas de Dios. ¿No será maravilloso el día que estemos allí? Siempre, no sé por qué, me acuerdo de mi madre en este momento, y de otras personas, lógicamente, y sé que algunos de vosotros tenéis ya vuestras madres en el cielo. Así que ahí vamos a estar, en ese banquete de las bodas del Cordero. Qué maravilla, ¿verdad? Dios suple nuestras necesidades. Bueno, me vais a disculpar porque hoy hemos estado, la verdad, que bastante material. Yo creo que este estudio es para escucharlo 2 o 3 veces, porque con una, de hecho con una no nos va a llegar para todo lo que el Señor ha dicho. Bueno, me he propuesto cantar canciones antiguas, muy antiguas, antiquísimas. Y tengo aquí un cancionero en un formato Word, archivo, y lo he abierto, y hay una canción de las primeras, creo yo, que aprendí cuando yo comencé a seguir al Señor. Es una canción antiquísima. Voy a ver si soy capaz de tocarla y recordarla, aunque la tengo delante, a ver si soy capaz. La canción se titula En pecado yo vivía y habla de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas clamé a Jesucristo y Él me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva
tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Amén. Me ha tocado Cristo el Señor. En esta noche oramos para que Él nos toque y nos sane completamente. Padre, gracias por la disposición que tienes siempre para ayudarnos, para bendecirnos, para restaurarnos, para sanarnos. En esta noche, Señor, queremos pedirte de una manera especial que tú mires en nuestros corazones y en nuestras almas ahora, y tú puedas tocarnos, Señor, poner tu mano sanando toda herida emocional en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Señor, divino médico del alma, sánanos, Señor, en esta noche. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano sanadora y nos sane, Señor, de toda herida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos sane. Declaramos, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos.
Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Hasta mañana. Mañana, Dios mediante, tendremos nuestro siguiente estudio. Ya vamos por varios, ya nos estamos acercando al final. Mañana vamos a hablar del versículo 6 que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hasta ahí. Mañana lo estaremos compartiendo. Sigamos abrazados del Señor, en su presencia. Que Dios nos dé un buen descansar esta noche y que el Señor os bendiga infinitamente. Amén. Hasta mañana.